Damos la bienvenida al ingeniero Fernando Salinas. Él es ingeniero eléctrico, experto energético, catedrático de la Universidad de las Américas. Estamos viviendo momentos muy complejos en Ecuador por esta especie de guerra de aranceles con otras connotaciones que se está dando entre nuestro país y nuestro vecino Colombia, que hasta el momento no ha recibido siquiera un espacio para el diálogo mientras se siguen imponiendo tasas para diversos productos y dándose también medidas que hagan daño al contrario, costos o elevaciones en el costo del uso de oleoductos, que Colombia, dicho de paso, ha dicho ya no va a usar el oleoducto de crudos pesados de Ecuador, y por otra parte, la decisión de Colombia de no entregar más energía a Ecuador. Sobre este último punto, quisiéramos tratar con usted. Hemos visto un muy interesante artículo que usted ha publicado, cómo hacer eh, mutuamente beneficioso el intercambio de electricidad entre Beneficio. Colombia y Ecuador, es el nombre de su artículo. Y de allí se deduce de que este intercambio de energía, que es parte de esta interconexión entre los dos países para ayudarse mutuamente, se ha venido dando en el pasado reciente de una forma muy inequitativa. Para resumirlo, Ecuador entregó muchísima más energía que lo que recibió de Colombia, pero en lo económico Ecuador quedó con un enorme déficit de unos 500 millones de dólares, es decir, pagó mucho más a Colombia. Importante hacer este análisis, pues se mantiene la esperanza de que las cosas puedan resolverse diplomáticamente y podamos seguir haciendo un trabajo estratégico de mutuo beneficio entre los dos países. Le escuchamos. Gustavo, muy buenos días. Un cordial saludo para la audiencia de Radio Antena Uno. A ver, yo pienso importante que estamos en un momento en el que se está, digamos, que en una guerra, si cabe el término comercial, arancelaria por parte de los dos países y que lamentablemente también ha involucrado el suministro de energía eléctrica para nuestro país y también pues esa capacidad que se tenía de transporte, en este caso del petróleo colombiano, que Colombia saca pues alrededor de un 4 al 6% de su producción por los dos oleoductos, tanto el OCP como el SOTE de nuestro país. Entonces ya estamos viendo que el tema arancelario va más allá de lo comercial, sino también va hacia un intercambio inclusive de servicios, en este caso de tipo energético, que es el mundo que nosotros dominamos. Vemos con preocupación, especialmente porque en Ecuador, en los últimos días, de una demanda de alrededor de 100.000 megavatios hora por día, estábamos importando alrededor de 7.000 megavatios hora por día. Eso quiere decir que cubríamos nuestra demanda con un 7% de esa energía, y esta energía era especialmente importante porque actualmente estamos atravesando, digamos, todavía nos faltan 2 meses para culminar la época seca de esa gran o ese gran complejo que tenemos en las provincias australes de Azuay, de Morona, Santiago, donde están ubicados los principales o el principal centro de generación del país, que es el complejo hidroeléctrico Pauta. Ya, si nos repite la Entonces, cifra estamos de a dos cuánta meses energía hemos estado recibiendo desde Colombia. 7.000 megavatios hora por día. Es el Ujú, 7% de la energía que consume el país actualmente. correcto. Entonces, es un poquito preocupante porque no tenemos un parque termoeléctrico que asuma toda esa carga. Ventajosamente, desde hace unas 2 semanas, los caudales que ingresan a Masar y a todo el complejo Paute se han ido recuperando. En la época más crítica me parece que llegaron a 2.141 metros sobre el nivel del mar la cota de Masar, y ahora está en 2.148 metros sobre el nivel del mar, y esto quiere decir que se ha recuperado bastante, porque pues estamos a 7 metros de la cota máxima de Masar. Es decir, estas lluvias han permitido recuperar esa gran reserva que tenemos en Masar. Sin embargo, de ello, pues
todavía tenemos alrededor de 2 meses para que se culmine esta época de reducción de sus caudales. Así que pues estamos a la expectativa de que los dos países, a través de sus presidentes y de sus cuerpos ministeriales, pues se reúnan y encuentren vías de solución a estos impases comerciales y energéticos en los cuales estamos envueltos en los últimos días. Entre paréntesis, cabe presumir por simple lógica que el gobierno ecuatoriano decidió tomar esta decisión, aún bastante incomprensible, contra Colombia, basado también en que estábamos acá en una época invernal, como lo llamamos a la época lluviosa. Bueno, básicamente se toma esta medida porque tenemos una reserva energética Ujú. importante, diría yo, que nos puede permitir generar energía hasta el mes de marzo sin ningún problema. Sin embargo, de ello, pues no sabemos qué va a pasar. El clima está, diría yo, sin un patrón. Los 2 últimos años Bastante especialmente han errático. sido bastante erráticos justamente en el tema de los patrones climáticos, no obedecen a las estadísticas normales y entonces allí sí es una preocupación de que este tema no vaya, digamos que a decantar en un déficit de generación a futuro. Para Claro. los próximos 2 meses yo creo que está garantizado el servicio, pero más allá de eso, pues no podemos garantizar que vaya a ser suficiente esas reservas y que la generación energética de carácter técnico, que es la generación firme, que no depende de las lluvias, pues pueda abastecer toda la demanda que tenemos en nuestro país. Pero esto, al margen de lo que sucede en los próximos días, incluso meses, no contribuye a la seguridad energética de Ecuador. Por supuesto, el tema de tener o contar con una interconexión con Colombia, que como digo, nos aportaba inclusive hasta el 10% de la energía por día, es importantísimo porque justamente atiende a establecer, digamos, condiciones de seguridad en momentos especialmente críticos cuando se presentan estas sequías extremas. Y pues no tener de alguna manera uno de esos dos salvavidas que tenemos en la generación de electricidad. Por una parte, pues está la generación, en este caso de carácter hidroeléctrica, que depende de las lluvias, pero la generación de la interconexión es una generación, digamos, bastante confiable, ¿sí? Desde el punto de vista técnico, no así, ya está, pues claro, desde el punto de vista político, porque de repente nos enemistamos con nuestro hermano país del norte y nos cierran el switch, nos cierran el circuito y no nos dan energía. Entonces, me refiero a que, pues, vamos a tener en los próximos días que esperar que se llegue a un acuerdo que seguramente queremos que sea en los términos justamente de lo que había escrito en mi artículo, que sea mutuamente beneficioso porque creemos que hay una clara simetría, una ventaja comparativa muy grande en el intercambio comercial ya en cuestión económica, pues en ese estudio, como usted muy bien señalaba, en el neto del periodo del año 2024 al año del año 2016 al año 2024, en ese periodo, en el neto, nosotros hemos exportado más que Colombia en una cantidad de 860 gigawatts hora, pero quien tiene la renta neta de todo ese intercambio en estos 10 años del periodo que he analizado es Colombia y por una cantidad realmente grande, que son 490 millones de dólares. Bien, Entonces, se vamos, ve que vamos hay a una profundizar simetría, un sobre ese beneficio muy tema. grande. Vamos a profundizar sobre ese tema sin duda más adelante y ver además Perfecto. qué perspectivas hay a futuro para hacer más equitativa esta relación, que esperemos se la restaure. Pero quisiera estar claro y transmitir esto a nuestros oyentes sobre cuál es la situación de riesgo de Ecuador sin la energía de Colombia. Estará fresca en su mente, seguramente hace no más de un mes la señora ministra de Energía, Inés Manzano, hizo conocer públicamente de que este año no iba a haber apagones. Señalaba, si no recuerdo mal las cifras, de que de un déficit de 1.800 megavatios, el gobierno había solucionado aproximadamente 1.000
y que quedarían 800 por resolver. Pero esto, entendemos, iba con las cifras de Colombia. ¿Cómo variarían estas cifras y estas perspectivas de la ministra? En otras palabras, ¿qué tan crítica es la interconexión con Colombia para la seguridad energética, particularmente cuando se presente un estiaje en Ecuador? Es muy importante su pregunta porque el informe que hace el SENACE a principios de este año estipula lo siguiente, que el déficit previsto para el mes de octubre del año 2026, cuando inicia el estiaje, es decir, estamos hablando en los próximos meses, es de 866 megavatios, pero sin la interconexión de Colombia, es decir, de manera autónoma, ¿sí? Entonces, el déficit que actualmente, según el SENACE, tenemos es de, pues, alrededor de 400 megavatios. Si es que contáramos, repito nuevamente, con la interconexión con Colombia. En los 866 megavatios estamos hablando de una manera totalmente autónoma, sin depender de esa interconexión. Entonces, el déficit que se prevé hasta, ¿no es cierto?, el mes de octubre, estamos hablando que serían alrededor de unos 400 a 500 megavatios de potencia que deberían estar listos a través de procesos, ¿no es cierto?, de contratación, de renta o a través de algún tipo de proceso, inclusive de contratación de generación propia a través de SELEC y energía, sobre todo de carácter firme, como es la energía termoeléctrica. Bien, abordemos ahora sí el tema de la inequidad con la que se ha venido dando este intercambio energético con Colombia. Un intercambio en el cual se evidencia que, en definitiva, Colombia nos vendía energía muy cara y Ecuador muy barata. ¿Cómo pudo darse esto? ¿Qué sucedió con quienes gerencian esta parte del sistema eléctrico ecuatoriano? A ver, lo que pasa es que en nuestro país, primero vamos dividiendo el tema por partes. La respuesta básica del por qué, digamos, la renta en el neto de estos últimos 10 años la tiene Colombia, a pesar de nosotros haber exportado en el neto 860 gigawatts más que Colombia, pues se debe principalmente a la forma de cómo se determina el precio de intercambio entre los dos países, ¿sí? En Colombia, como es bien sabido, ellos tienen un mercado de ofertas de energía y que se establece un precio de energía por hora, es decir, 24 precios cada hora, versus en nuestro país tenemos no un mercado, porque acá pues evidentemente no existe la libre competencia, ni hay actores, muchos actores privados, existen por allí algunos, especialmente en energías renovables no convencionales como la solar, pero más del 90 y tanto por ciento es generación del Estado. Y lo que se hace para establecer este precio es un despacho económico en base a costos medios de energía. Y esos costos medios inclusive tienen algunas distorsiones como subsidios, por ejemplo, en la generación térmica. El diésel, el fuel oil, el gas natural en nuestro país para generación térmica es subsidiado por el Estado. Entonces no existen costos reales de la energía, especialmente de la energía termoeléctrica. Y súmele usted que tampoco se está contemplando una componente de esos costos de generación en el tema de que las inversiones, especialmente de las últimas que se hizo desde el 2007 al 2016, no están contemplados el costo de inversión. Entonces, claro está, los costos en el nodo de frontera de Ecuador serán muchísimo más baratos que los que tiene Colombia en el nodo de frontera. Puedo Y entenderle, se pero esos adiciona un costos, si se los fija así, entenderíamos que es para el mercado nacional, conscientes de que se está subsidiando todos esos costos financieros que son altísimos de la inversión, pero no para venderlo a otro país. ¿Cómo es que se mantuvo ese es que subsidio? Porque no es otra cosa. ese justamente es lo inexplicable del caso, porque realmente no comprendemos por qué tenemos esta simetría tan grande de los costos.
Entonces, lo que estamos proponiendo justamente es que se armonice la forma de cómo los dos países calculan sus costos en el nodo de frontera para que los precios no sean tan asimétricos. Le doy un dato. En el año, por ejemplo, 2016, me parece, 2017, está en mi estudio, Ecuador generó alrededor de 1.700 gigawatts y obtuvo como venta de esos 1.700 y un poco más de gigawatts 68 millones de dólares. Versus el año 2024, a ver si, 2024, Colombia exportó un poco más de 1.200 gigawatts hora y obtuvo una renta por parte de la venta de alrededor de 336 millones de dólares, si mal no recuerdo. Entonces, fíjense, la distorsión en tema de intercambio es abismal y especialmente en los últimos 2 años, 2023 y 2024. En mi análisis no contemplé todavía el año 2025 porque no hay, digamos, todavía las cifras oficiales por parte de la Agencia de Regulación y Control y del SENACE. Quisiera preguntarle Entonces, aquí ese es el tema que de quién o quién tiene la prerrogativa de fijar el precio. ¿Quién lo hace en Colombia? ¿Quién lo hace en Ecuador? son los respectivos operadores. En Ecuador, el SENACE, que es el Centro Nacional de Control de Energía, y en Colombia es XM, que es el operador de mercado de electricidad de Colombia. Los dos son los responsables, en este caso, de fijar ese precio de intercambio. No hay ningún tipo de regulación, de referente que se pueda considerar como normas supranacionales en cuanto a la forma de determinar estos costos que puedan venir, por ejemplo, desde la CAN. Por supuesto, ¿quién regula, digamos, este intercambio, la metodología de cómo se realiza el intercambio de energía eléctrica? Es la decisión 617, perdón, 618 del año 2017, que es justamente de la Comunidad Andina de Naciones. Pero allí básicamente lo que se expone, digamos, dentro de esta normativa es que el intercambio de energía es un intercambio en el mercado spot, es decir, en el mercado diario, no un mercado a plazos que pueda de alguna manera eliminar o aplacar la volatilidad de los precios. Y le decía yo, en estos 2 últimos años, Colombia, por ejemplo, y es algo real, tuvo un retraso de proyectos de generación, por ejemplo, el Hidroituango, que inició sus operaciones hace un poco más de 2 años, y también, aparte de eso, tuvo sequías, por lo tanto, los precios de energía en Colombia pues fueron un tanto volátiles y por lo tanto terminamos nosotros pagando como Ecuador, como país, las consecuencias de esa volatilidad de mercado de los precios que tiene nuestro hermano país de Colombia, que como digo, tienen un mercado muy diferente a lo que, digamos, tenemos aquí en nuestro país. Para lograr una mayor equidad y responder a esa inquietud que usted presenta en su artículo sobre cómo hacer mutuamente beneficioso el intercambio de electricidad entre Colombia y Ecuador, le hago una pregunta simple que podría caer incluso en lo simplón. ¿No es posible llevar una contabilidad de este intercambio de energía en especie, es decir, en lugar de irlo traduciendo monetariamente, ir llevando una contabilidad mutua en unidades energéticas, megavatios o gigavatios que se entrega a uno y otro país? Sería posible dentro de un esquema, digamos, que los dos países estén de acuerdo, pero vuelvo y reitero, o sea, los esquemas de mercados y cómo se realiza la contabilización inclusive de los precios de nodo de frontera son disímiles. Entonces, lo que estamos proponiendo son algunas cosas justamente para que sea mutuamente beneficioso este intercambio. Primero, una armonización de la fijación de precio en el nodo de frontera, que creo yo es lo básico para que se eliminen estas inequidades, estas asimetrías. Segundo, que se permita firmar a agentes regulados de Ecuador y de Colombia, que pueden ser privados o públicos, la importación o exportación de energía, pero
con contratos PPA de mediano y de largo plazo que permitan justamente fijar un precio para que no haya volatilidad, ¿no es cierto?, en los mercados. Es decir, nosotros podríamos fijar por 10 años un precio y se le conviene a un agente privado de Colombia vendernos, pues lo hacemos de esa manera, de tal forma que se eliminen pues este tipo de volatilidades que nos termina a nosotros afectando, porque somos el país que de alguna manera necesitamos, especialmente en épocas de sequía acá, y en este caso que tenemos un desbalance entre oferta y, y demanda de energía, especialmente en los últimos 3 años. Yo creo que con estas dos medidas, sí, se podría decir que vamos a ir encaminándonos a tener un intercambio comercial de energía eléctrica que sea más justo y que sea mutuamente beneficioso para ambos países hermanos. Ahora, entrando ya a la situación diplomática que se vive, Ecuador viene postergando un diálogo. Ayer hubo algunas insinuaciones del presidente Petro, señalándole, doy la oportunidad de dialogar. El gobierno ecuatoriano ha venido ignorando ese tema. Aparentemente hay temas de carácter geopolítico allí y un punto clave, relevante, es la reunión que tendrá Petro con el presidente de los Estados Unidos. Aparentemente alrededor de eso se está dando este timing, pero usted aspira a que esta situación se solucione. Esto no puede quedar definitivamente así, con una ruptura en el tema eléctrico, particularmente entre Ecuador y Colombia. Yo pienso que el tema tal vez de este impasse que existe de manera diplomática y estos aranceles, pues en definitiva van a influir en el encarecimiento de la vida de tanto de los hermanos colombianos como de nuestros connacionales ecuatorianos. El intercambio comercial entre Colombia y Ecuador, pues es, diría yo, para nuestra economía bastante grande. Importamos como alrededor de 1.700 millones de dólares y nosotros exportamos a Colombia alrededor de 800 millones de dólares anuales, especialmente exportamos temas agrícolas, importamos de allá inclusive nosotros materia prima, por ejemplo en el sector textil que nos sirve para desarrollar pues aquí también productos. Entonces, al fin y al cabo, quienes pagamos o quienes vamos a pagar la factura de este impasse diplomático vamos a ser los ciudadanos, porque vamos a ver incrementado los costos en los productos y también, pues de paso, estamos dando un paso hacia atrás, estamos retrocediendo en lo que significa la integración energética regional. Este intercambio, que es intercambio de energía, tanto de electricidad como de uso de servicios, por ejemplo, de transporte de petróleo, que de alguna manera, pues, crea una esfera de seguridad entre vecinos, hablamos en términos de seguridad energética, y que nos permite, ¿no es cierto?, aprovechar las potencialidades que tiene cada uno de nuestros países, pero obviamente ese intercambio tiene que ser un intercambio más justo, más equitativo y que sea mutuamente beneficioso. Y eso esperamos, ¿no es cierto?, que como resultado surja de las reuniones que seguramente a futuro van a tener los dos presidentes de Colombia y Ecuador y sus cuerpos ministeriales. Claro. Cabe esperar que esta crisis nos lleve a espacios de reflexión y se fortalezcan más bien estas normas que posibiliten una mayor unidad en la región andina, que hoy más que nunca con la situación del mundo se necesita, se requiere estar unidos y con objetivos comunes. Yo opino lo mismo que ustedes, Gustavo. La idea en Latinoamérica sería fomentar la unidad, aprovechar nuestras potencialidades que cada país tiene, con miras justamente a fortalecer una posición que Latinoamérica la tiene perdida y desde hace mucho tiempo. Latinoamérica simplemente se pega a una de las potencias mundiales y luego de eso no miramos básicamente por nuestros propios intereses. Yo creo que es hora de tener unidad en Latinoamérica y es hora de tener una estrategia como región. Ingeniero Salinas, para terminar, y aunque sabemos que es muy temprano, pues recién el día de ayer se conocieron nuevos proyectos del Ejecutivo, entre ellos una ley económica urgente denominada de minería y del sector eléctrico, que bajo una calificación justamente de urgencia económica está ya en manos de la Asamblea. De lo que hemos podido ver, entendemos que la intención
del gobierno nacional es lograr ejecutividad, procesos sumarios, concesiones rápidas, versus un relajamiento en los controles ambientales y los consensos sociales. ¿Sí podría darnos asimismo una opinión a priori sobre esta ley? Sí, una opinión a priori. A ver, lo que persigue básicamente estas reformas legales es hacer un camino expedito, acortar los tiempos de resolución para que la empresa privada, la inversión privada pueda de alguna manera desarrollar sus planes, en este caso de minería, de petróleos y también de electricidad en el menor tiempo. El Ecuador necesita, solo para que usted tenga una idea, por ejemplo, hablemos de la parte eléctrica, que es lo que más domino, una necesidad, por ejemplo, del plan maestro de electricidad en 10 años de alrededor de 41.000 millones de dólares. Entonces se necesita inversión. Y esa inversión de alguna manera a veces se queda anclada en procesos burocráticos que no agilitan que se cumplan con las inversiones de carácter privado. Sí, hay otros temas evidentemente estructurales como la seguridad jurídica, pero también abona el tema de la burocracia y los tiempos que se toman, especialmente en la parte ambiental. Entonces, a priori se puede decir que esto es beneficioso para las inversiones privadas, pero hay que tener en cuenta algo muy claro y especialmente en el segmento de petróleos y minería, que son industrias extractivas, que esto también puede llevar a problemas de carácter sociales, porque las comunidades evidentemente van a querer ser consultadas y también que se cumplan con todos los procesos ambientales para que todas estas concesiones pues se desarrollen de alguna manera dentro de un marco de desarrollo sostenible, donde Así es. tenemos el ambiente, la economía y pues se pueda también pues desarrollar estos proyectos con la comunidad. Entonces, eso es muy importante. A Solo en priori, largo ese es plazo mi criterio. se podrá observar y sacar balances entre esa eficiencia que se busca en el sector público para, en definitiva, arreglar la caja fiscal. Eso es lo que está en el trasfondo, pero también el balance con esos pasivos ambientales que pueden ser muy graves para Ecuador. Muy pronto para juzgar, veremos todo este debate que sin duda se abrirá en los próximos días y las próximas semanas. Le agradecemos mucho por su presencia, ingeniero Salinas. Gracias, Gustavo, nuevamente. Un gusto a su audiencia, pues saludos cordiales. Declaraciones del ingeniero Fernando Salinas, ingeniero eléctrico experto energético, catedrático de la Universidad de las Américas.